En este webinar, Diana Carolina, de la empresa Praxis, nos mostrará los requisitos ocultos en la implementación de ISO 9001-2015 y nos dará tips para enfrentar este reto. Durante el webinar, Diana dará, entre otras, respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los requisitos no tan visibles para la implementación de ISO 9001-2015? ¿Cómo implementarlos en los sistemas de gestión? ¿Y cómo integrar ISO 9001-2015 con seguridad y salud en el trabajo y en qué ítems específicamente? Este webinar se realizará en 2 sesiones. En esta primera sesión veremos los capítulos 4, 5 y 6. Los dejo con Diana. Posteriormente, un requisito que para nosotros no era tan claro en su momento, la norma manifiesta que para el propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos. Para decir qué parte interesada afecta y qué parte interesada no afecta. Lo que hicimos fue identificar cada una, digamos, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y empezar a priorizar esas necesidades bajo los siguientes criterios. Primer criterio, ¿tenemos la capacidad técnica para cumplir lo que me pide esta parte interesada? Esa evaluación de esa capacidad técnica debe ser basada en una evaluación realista, no puede ser una evaluación tan percepcional. Entonces, por decir algo, si una parte interesada es la comunidad aledaña en la que yo estoy, en la que tengo mi fábrica, pues, y la comunidad aledaña, por ejemplo, pues, por ejemplo, si soy un colegio o por incluso una iglesia o algo que genera mucho tráfico, aunque hay un plan de seguridad vial, si genera, por ejemplo, una incomodidad para esa parte interesada y el interés es que no, que se hagan más vías, pues es imposible, o que se generen, digamos, la pavimentación de la vía, o que no entren por esta zona, sino que entren por otra zona. Operativamente, no es viable que yo haga eso. Entonces, primero, si tengo la capacidad operativa o técnica. Segunda, si ese requisito, y ese es el más importante, de esa parte interesada, es un requisito legal o no. Entonces, ahí defino yo realmente si yo tengo la capacidad para poder cumplir con esto que me pide la parte interesada. Tercero, si tengo la capacidad financiera. Una vez priorizo, digamos, las necesidades y expectativas, o sea, primero priorizo las partes interesadas. Después de que priorizo las partes interesadas, identifico sus necesidades y expectativas. Una vez identifique las necesidades y expectativas, priorizo las necesidades y expectativas basadas en mi capacidad técnica u operativa, mi capacidad financiera y si es un requisito legal. Una vez tengo esto, debo tener claridad cómo eso puede afectar o beneficiar mi sistema de gestión de calidad y mi plan estratégico, por ejemplo. En el caso específico que les cuento del colegio o que tiene mucho movimiento, digamos, de tránsito, por decir así, a pesar de que el colegio puede tener su plan de seguridad vial y tiene obviamente toda la coordinación de los ingresos y los egresos de los carros, la parte interesada que es la comunidad podría estar solicitando que se haga el ingreso por otra zona. No tengo capacidad operativa, no tengo capacidad financiera para hacerlo, pero sí puede afectar mis resultados previstos porque, por ejemplo, estoy en una zona de alto conflicto y pueden haber, por ejemplo, grupos armados que me generen cierto riesgo para los carros o para los niños que están saliendo. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, entonces, ¿cómo priorizo yo si afecta mi producto o no afecta mi producto? Entonces, entraría yo a revisar presupuestos, a revisar, digamos, como la influencia de esa parte interesada en mi producto. Que así yo no tenga la capacidad técnica, si la influencia es muy alta, debo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago yo para analizar la influencia? Me hago una pregunta, es, ¿qué tanto influiría positivo o negativamente esa solicitud o esa necesidad de esta parte interesada? Y así puedo demostrar y hago una tabla, digamos, hay una afectación alta, media o baja. Y hacemos digamos, una categoría y allí también priorizamos cuáles son las necesidades y expectativas que vamos a trabajar relacionadas con la parte interesada. Les recuerdo que solamente estamos viendo lo que nosotros hemos considerado requisitos ocultos. O sea, como esas cositas que uno no, las ve muy a la ligera y que realmente debe profundizar un poco más. No estamos viendo toda la norma en su globalidad,
porque estoy asumiendo que ustedes conocen de la norma ISO 9001-2015 y estoy asumiendo que ya han tomado cursos previamente, ya conociendo, digamos, como lo típico que todos conocemos. Otro punto clave es que en el punto donde hablamos de la comprensión de las necesidades y expectativas, dice que esa comprensión depende de su impacto o impacto potencial. Entonces, cuando les estaba contando que la comunidad tiene una expectativa, ahorita les explico la diferencia entre necesidad y expectativa, tiene una expectativa de que no ingresen los vehículos a pesar de que tienen todo su programa de plan de seguridad vial por la, no sé, la avenida principal porque genera mucho tráfico. El impacto, digamos, de ese producto puede ser, o de esa necesidad podría ser alto por la zona en la que estoy. O impacto potencial, no ha pasado hasta el momento nada. O sea, en este momento no ha habido ningún ataque, no ha habido ningún paro, no ha habido nada, pero podría llegar a pasar. Entonces yo podría adicionarle un análisis de riesgos. Uno puede utilizar una metodología como análisis a modo de fallo. A mí me gusta mucho porque es una metodología muy simple. Entonces simplemente cojo la necesidad o expectativa y me pregunto, por ejemplo, si la necesidad es cambiar la ruta de acceso de los vehículos, ¿qué podría pasar? Podría generar mayores costos porque hay que diseñar, digamos, una puerta trasera. B, eso no garantiza, digamos, el no ser atacado por milicias urbanas. Ese tipo, digamos, de análisis a través de riesgos es lo que me va a demostrar que yo estoy teniendo en cuenta el impacto potencial. Y ese impacto, voy a leer todo para contextualizarles, debido a su impacto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar de forma coherente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. La organización debe determinar, y pues ahí complementa. Pero ¿cuál es la palabra clave? De forma coherente. O sea, si el cumplir con la necesidad de la comunidad me afecta a mi producto y no es coherente con la seguridad de los niños, en este caso, pues no podría priorizar esta parte interesada. Entonces, esa necesidad de esta parte interesada. Entonces, la invitación que yo les hago es que sean un poco más profundos y explícitos en esa identificación de las partes interesadas. En varias auditorías que ya he hecho de ISO 9001-2015, he identificado que lo que hace la gente es una lluvia de ideas de las partes interesadas, e incluso he encontrado unas fichas, digamos, de características de esas fases, de esas partes, pero no esa identificación de necesidades, ni tampoco unos criterios de priorización basados en el impacto, la capacidad de la organización y la pertinencia de esa parte interesada. Entonces, esos tres son puntos críticos y que afortunadamente en la auditoría nos ha ido de certificación muy bien con eso. Ahora yo les comenté que íbamos a validar cuál es la diferencia entre necesidad y expectativa. La necesidad es algo en lo que yo ya me he comprometido a cumplir a través de un contrato, a través de una normatividad legal. Entonces, por ejemplo, en el caso que les estoy dando del colegio, si por alguna razón yo no podría utilizar una vía, digamos, de un barrio con el tráfico de carros que hay y hay una ley que me lo respalda, es una necesidad, casi que me lo hace obligatorio. En cambio, la expectativa es algo que la parte interesada quisiera. Ahora mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para identificar las partes interesadas? Pues lo más normal es que uno empieza a generar partes interesadas por categorías. Entonces, por ejemplo, a nivel de entes regulatorios, ¿cuáles podrían ser las partes interesadas? En el caso de, digamos, del sector de educación, una parte interesada es el Ministerio de Educación. Otra parte interesada podrían ser las secretarías de educación. A nivel tecnológico, ¿quién puede ser una parte interesada? Y así sucesivamente voy, digamos, abarcando temas o áreas para identificar cada una de estas partes interesadas. Ahora me pregunto, bueno, ¿cómo integro esto con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo? La expectativa de la parte interesada, colaboradores, o sea, recordemos que una parte interesada son los colaboradores y contratistas. Y esta parte interesada obviamente tiene unas necesidades y expectativas. Esas necesidades, por ejemplo, que se identifican en el estudio de riesgo psicosocial,
en el estudio de perfil sociodemográfico, son necesidades que se pueden incorporar aquí, integradas en un solo lugar. Entonces, podemos hacer una integración desde este numeral con nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo, que recordemos que es de obligatorio cumplimiento de ley. En el siguiente punto, creo que esto ya lo expliqué, ¿qué significa ser pertinente? Bueno, ahora vamos a ver el tema de, en el numeral de determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. ¿Cuáles son esos requisitos ocultos? Para nosotros, cuando la norma dice, la organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad para establecer su alcance, los límites tienen que ver con un tema de mi capacidad. Y esto la gente lo está tomando muy por encimita. Y realmente esto tiene mucho de fondo, se los digo porque pues tuve la oportunidad de estar en el comité de días y hubo muchas cosas que se comentaron dentro del comité de la estructuración de la norma, pues que uno toma como elementos de la, digamos, de la verdadera interpretación de la norma y ante todo el enfoque que la hizo realmente le quiere dar a la norma. Hay empresas que sobredimensionan el sistema de gestión de calidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo defino mis límites? Los límites los defino a través del análisis de riesgos de los procesos. Yo defino que realmente hasta dónde puedo llegar y basado en hasta dónde puedo llegar a nivel de análisis de riesgos de procesos y de productos, identifico los límites de mi sistema. Entonces yo podría decir, no, definitivamente yo no tengo la capacidad de certificar todas las sedes del colegio, solamente una sede, o no tengo la capacidad de certificar todos los niveles escolares, solamente un nivel. Pero eso no sale de la nada, eso sale de un análisis de riesgos. Otro punto de la norma es oportunidades de mejora de los procesos y del sistema de gestión de calidad. Estamos enfocándonos mucho al tema de que las oportunidades de mejora pues se identifican en el día a día. Realmente no es solamente a través del día a día. No estoy diciendo que el hecho de que solo sea el día a día no sirva, claro que sí sirve. El punto es más que la oportunidad de mejora debería hacerse desde un enfoque proactivo, no simplemente desde lo que yo identifique en una auditoría interna o en una comparación que yo hago con el mercado. Entonces, para eso, una estrategia de identificar oportunidades de mejora es hacer DOFA por proceso. En el DOFA por proceso identifico oportunidades a través de las fortalezas para mantenerlas y a través de las oportunidades del mercado. Entonces, allí saco las oportunidades de mejora para documentar. En este caso puntual, digamos, del alcance, no habría una integración específica con seguridad y salud en el trabajo, porque pues ustedes saben que en seguridad y salud en el trabajo, pues el alcance está dado por la misma norma. Entonces, no hay opción de decir una sede sí, una sede no. Ahora vamos a hablar, pasamos entonces del capítulo 4 al capítulo 5. Entonces, recordemos temas ocultos del capítulo 4. Temas relacionados con partes interesadas, temas relacionados con la claridad de las oportunidades de mejora de los procesos, temas relacionados con el límite que tengo yo definir, o sea, el soporte para limitar mi sistema de gestión de calidad. Eso es, digamos, el resumen de los requisitos y los detalles ocultos del sistema de gestión de calidad ISO 9001. Ahora vamos a ver todo el tema de liderazgo. Cuando la norma habla, porque ustedes saben que todo el tema de liderazgo cambió bastante, antes era compromiso, ahora es liderazgo y el enfoque es completamente diferente. Entonces, cuando la norma dice, tomando la responsabilidad de la eficacia del sistema de gestión de calidad, pues uno se pregunta, bueno, ¿qué es tomar la responsabilidad? Y muchos venimos como de esa cultura organizacional en el que el representante por la dirección, que de hecho se eliminó textual de la norma, no es que ya no se pueda tener la figura, sí se puede seguir teniendo. Lo que hizo fue darle ese empoderamiento al gerente y que el gerente a su vez empoderara el sistema en muchos equipos, en muchos líderes de los equipos de trabajo y no se sobrecargara todo en el representante de la dirección, que era, pues, mejor dicho, como el que mantenía el sistema y el que hacía que todo funcionara perfecto, pero no estaba empoderado el sistema. Entonces, la forma de mostrar la responsabilidad desde al menos la fase documental, desde el enfoque, es que en el perfil y función de la agencia se debe tener esa responsabilidad documentada. Entonces, una función, incluso no es una función, es una responsabilidad, es liderar el sistema de gestión de calidad
¿Y cuáles serían sus funciones? Delegar los espacios a los líderes de proceso para que cumplan sus actividades del sistema de gestión de calidad. Otra actividad sería, otra función dentro de esa responsabilidad sería generar conciencia del impacto del sistema de gestión de calidad en todos sus colaboradores, hacer seguimiento del cumplimiento del sistema. Claro está que obviamente la gerencia tiene a su alrededor un equipo que lo apoya. Entonces, tomando la responsabilidad, se documenta dentro de perfiles y funciones, como se los acabo de decir. Perdón. Involucrando, dirigiendo y apoyando a las personas. Eso también era un punto pues, que para nosotros fue muy relevante en esta experiencia que hemos tenido de la implementación de estos sistemas, porque nos preguntamos, bueno, uno cae siempre como en el error de ser un poco light, digo yo, de involucrando es, bueno, nada, poner la responsabilidad y ya, ¿no? El involucrar va mucho más allá que simplemente documentar la responsabilidad, digamos, de ser líder de un proceso. El involucrar es generar escenarios de participación. Y no quiero decir con esto que nos vayamos a convertir en la reunionitis. No, los escenarios de participación pueden ser, por ejemplo, en una empresa, escuché algo que me gustó mucho y he replicado, que se llaman los comités flash. Son comités de 15 o 20 minutos en los que todos comparten y se involucran en los resultados, por ejemplo, de la semana, de las metas específicas. Esos son, perdón, estos son estrategias que demuestras que tú estás involucrando, dirigiendo al equipo. En ocasiones nos limitamos a, tenemos simplemente un comité directivo o presentamos los resultados en la revisión por la dirección y así ya demostramos que la alta dirección está dirigiendo el equipo. ¿Qué es realmente dirigir al equipo para contribuir a la eficacia del sistema? Que todo, y eso es un error muy común, que la gente divide el sistema de gestión de calidad y solamente certifica los numerales de la norma. O sea, lo que tiene, los documentos o la gestión de los numerales de la norma. Pero aparte tiene una cantidad de registros que son importantísimos para la operación que no están dentro del sistema. Entonces, el enfoque que le quiere dar la nueva norma ISO es, este tema es integral, este tema no es tan dividido y segmentado como hemos estado acostumbrados a diseñarlo. Entonces, dirigir un sistema y la eficacia es, primero, dar un enfoque desde la alta dirección de la integralidad. Segundo, mostrar que realmente se conocen los objetivos de los procesos y se les hace seguimiento a lo mismo. Y apoyando a las personas es realmente generar los escenarios y los espacios para que la gente pueda participar de forma activa en los sistemas de gestión de calidad. Con mucha frecuencia yo encuentro que este tema de apoyar a las personas, entonces las respuestas en las auditorías son, ah, no, sí, el gerente da tiempo para que hagan el curso de auditores internos. Ah, sí, el gerente apoya porque se reúnen allá al comité de calidad cada 8 días y es una perdera de tiempo, pero pues apoya. No, el apoyo tiene que ser de verdad un apoyo basado en el sentido, no solamente en tiempo, sino en demostrar que si alguien propone algo que es viable, obviamente, se escucha y para eso les voy a sugerir algo. Nosotros hace mucho tiempo hemos eliminado la palabra calidad de nuestros acompañamientos. Ya no les decimos sistemas de gestión de calidad, les llamamos sistema de gestión. Porque infortunadamente la palabra calidad automáticamente en el cerebro a la gente le está generando una percepción de es algo diferente a lo que yo hago, es algo adicional a lo que yo hago. Entonces, para evitar ese tipo de percepciones, lo que hemos dado es un mensaje, vamos a implementar el sistema de gestión con las mejores prácticas mundiales, que es una norma ISO 9001-2015, y las mejores prácticas basadas en nuestra experiencia. Entonces, ese tipcito es clave porque la gente ya como que ve las cosas diferentes y se le da ese enfoque, digamos, de es mi gestión, es lo que hago. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo integramos eso dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo? Pues lo vamos a integrar a través de responsabilidades y roles que me pide seguridad y salud en el trabajo. Con frecuencias en nuestras auditorías integrales hemos identificado que la gente hace una tablita de responsabilidades y roles y tiene una ISO 9001 certificada y aparte hace su tablita de responsabilidades y roles. Nuestra invitación es que se mantenga siempre la integralidad y al mantenerse la integralidad nos garantiza pues que realmente el enfoque sea uno solo.
Entonces, por lo tanto, mi recomendación es que las responsabilidades y roles vayan en los perfiles y funciones. Dentro del capítulo 5, en el enfoque al cliente, uno de los requisitos ocultos para mí es cuando la norma dice, se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Yo sé que ya todos sabemos que es anal, entonces ya me imagino que están pensando esos riesgos, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿A qué nivel? ¿Por proceso? ¿Por actividad? ¿Por producto? ¿Y cómo enfoco el riesgo? Puede hacer el enfoque de un riesgo operativo, un riesgo financiero, un riesgo basado en la satisfacción del cliente. Entonces, la clave está en qué? En que yo sí puedo identificar riesgos y oportunidades y normalmente lo hacemos por proceso y por tipo de producto. Por ejemplo, en Praxis, un producto es la consultoría, análisis de riesgos de consultoría. Otro producto es formación, análisis de riesgos de formación. Otro producto es outsourcing, análisis de riesgos de outsourcing. Entonces se hace por proceso y cuando lo hago por proceso lo que hago es tomar las caracterizaciones de los procesos, tomar las macroactividades de la caracterización e identifico los riesgos por cada tipo de actividad. Adicionalmente, en producto lo hago por las características del producto. Cuando hago esto, de una vez le meto para que ahorrar a tiempo y desgaste. Ustedes saben que la nueva resolución 1111 del 27 de marzo de seguridad y salud en el trabajo, pues definió unos requisitos mínimos y adicionó algunas cositas. Dentro de las cosas que adicionó es la identificación de riesgos en el uso de las máquinas. Entonces, de una vez le meto el análisis de riesgo de maquinaria con el enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo hago para entonces darle el enfoque de satisfacción del cliente? Sencillo, hago preguntas. ¿Cómo esta actividad podría afectarme el proceso operativamente? Si utilizan ANFE, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el modo de fallo a nivel operativo? ¿Cuál es el modo de fallo que podría afectar la satisfacción del cliente? ¿Cuál es el modo de fallo que podría afectar la seguridad ocupacional? ¿Cuál es el modo de fallo? Si están hablando, por ejemplo, de una norma como VAS y necesitan integrar una norma como VAS, ¿cuál es el modo de fallo que podría afectar el tema de seguridad? Y así por cada uno, digamos, de los enfoques del análisis del riesgo. Entonces, la invitación y lo que he visto en las auditorías es que la gente no está enfocando el riesgo a la afectación en la satisfacción del cliente, sino solamente está enfocando el riesgo a la actividad operativa, para que lo tengan por favor en cuenta. Con respecto al tema de roles, responsabilidades y autoridades en la organización, voy a leer literalmente lo que dice la norma y los puntos que consideramos nosotros que son ocultos y que hay que prestarles un poco más de atención. La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. Yo me pregunto, bueno, ¿qué roles son pertinentes y qué no? ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los roles pertinentes? Pues los roles pertinentes dependen como del grado de autoridad que tiene el rol frente al sistema. Yo sé que todos están pensando, no, pues de una, el líder del proceso. Y estamos acostumbrados a limitarnos a ese tipo de cosas. Todo es el líder del proceso, todo era el representante por la dirección. La invitación que nos está haciendo la norma precisamente es a romper esos paradigmas de simplemente centralizar todo el sistema en los líderes y tener esos líderes natos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros para eso? Dentro del perfil y función, hacemos las funciones basadas en roles. Ejemplo, yo soy un operario o soy manteniendo el ejemplo del colegio. Entonces, soy un docente, un segundo. Soy un docente. Entonces, al ser un docente, no tengo ningún encargo directivo, simplemente soy un docente. Pero puedo ser, digamos, tener un rol de influenciador frente a una tarea específica. Por ejemplo, una tarea de, si yo tengo un objetivo, y se los digo por una experiencia de un colegio que hemos estado acompañando en la implementación de la implementación de la ISO 9001-2015, en el que hemos diseñado unos roles por esos objetivos, digamos, aterrizados. Entonces, si mi objetivo es, por ejemplo, un acompañamiento espiritual a los niños, y el acompañamiento espiritual se tiene que hacer en 3 momentos claves. Entonces, por ejemplo, un momento clave es
en el momento en el que pelean en un recreo. Entonces, ese profesor tiene un rol, por ejemplo, en ese colegio le llamamos el rol del correcaminos. Y el correcaminos significa que hace el acompañamiento espiritual. Entonces, ¿cómo defino los roles pertinentes? Basados en los cargos y, como su nombre lo dice, roles críticos que me vayan a ayudar a cumplir lo crítico del sistema. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo crítico del sistema? Los objetivos de calidad, los objetivos de los procesos y las actividades críticas de los procesos que tengo que bajarlo a un rol para que puedas vivirse. Entonces, así saco la pertinencia. Nosotros usualmente hacemos una pequeña matriz sin documentar, o sea, sin complicarnos todo, nada tanto. Es una pequeña matriz en donde defino eso. ¿Qué cargos? O sea, cuando hacemos perfiles y funciones, sacamos los cargos y decimos qué cargos son críticos para los 3 niveles que les acabo de decir. Objetivos de calidad, objetivos de proceso y actividades críticas. No por la norma, actividades críticas para que se viva el proceso. Adicionalmente dice, se comuniquen y se entiendan dentro de la organización. Entonces yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, no, pues, ¿cómo demuestro yo que se entiendan? Pues en la auditoría, porque la gente sabe todo. Si ustedes ya han hecho auditorías, por favor, pues me gustaría compartirles una pregunta típica que yo hago. Y es que les pregunto, para validar si realmente entienden, ¿cuál sería la implicación de hacer tal actividad? Y esa actividad va en contravía con el objetivo. Voy a darles el ejemplo con el correcaminos, con el rol del correcaminos. ¿Qué implicación tendría si tú de pronto te exaltas, porque obviamente uno puede estar de mal genio un día, en el momento en que le estás haciendo el acompañamiento o la corrección desde el punto de vista espiritual al niño, porque es el objetivo de calidad de esa empresa, o sea, hacer un acompañamiento espiritual? Entonces, la persona dice, no, pues estaría, digamos, incumpliendo con lo que debe ser, porque no estaría cumpliendo con el objetivo de calidad y con el fin último de la norma, pues no de la norma, sino de mi objetivo de calidad. Entonces, ahí digo, chulia. Nosotros tenemos una estrategia, porque a veces la gente en auditoría como que se siente un poco angustiada, y se llaman las rondas de calidad. Las rondas de calidad son una metodología que hemos diseñado basado en gestión del cambio. En gestión del cambio, utilizando una metodología que se llama el modelo ADKAR, es el modelo más usado en el mundo sobre gestión del cambio. Y es todo un ejercicio para que la gente tome conciencia y pueda hacer, digamos, una gestión del cambio desde la conciencia y desde la motivación de lo que ama y entienda, porque el entendimiento no está basado en que me lea el procedimiento y me aprenda toda memoria, sino desde realmente el enfoque de que entienda para qué me sirve, cuál es el impacto de no hacerlo. Y eso en la gente operativa no es tan fácil. Entonces, quiero que le presten total atención a estos dos conceptos, pertinencia y entiende. ¿Cómo lo ponemos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? A través de roles y responsabilidades que ya les comenté que lo integramos con perfiles y funciones. Bueno, viene todo un tema de planificación del sistema de gestión de calidad. Entonces, la norma me recomienda, o me pide, perdón, asegurar que el sistema de gestión de calidad puede lograr sus resultados previstos. Entonces, ¿qué significa pueda lograr sus resultados previstos? O sea, ¿cómo yo hago para planificar mi sistema de gestión de calidad o sea, en la planificación, no en la ejecución? Lograr los resultados previstos. Es sencillo. ¿Todo el mundo qué hace? No, pues hace la planeación, hace la caracterización, hace el procedimiento y ya. Y eso, desde la planificación, ¿qué me está demostrando? Que yo tengo una visión proyectiva de que voy a lograr los resultados previstos. Absolutamente nada. Entonces, lo que hacemos es todo en una sola matricita, no nos complicamos. Cogemos la matriz y le ponemos bajo esta variable, bueno, que nos preguntamos, por cada actividad del proceso o por el objetivo, ¿qué de lo que estamos haciendo, estas macroactividades, podría salir mal y podría afectar de forma crítica el objetivo del proceso? Entonces, a través del análisis de riesgos, nos aseguramos que planificamos el sistema para lograr los resultados previstos. Y prevenir o reducir los efectos indeseados son las acciones que yo ya primero hago análisis de riesgos y después ahí sí actualizo documentos para poder incorporar esos tratamientos de los riesgos dentro de los documentos. Ahora, ¿cómo integro eso en seguridad y salud en el trabajo? Lo voy a integrar desde los
desde los, digamos, los capítulos, por decirlo así, organización y planificación, obviamente basado en análisis de riesgos ya de salud ocupacional. Cuando nos dice que integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad, es lo que les acabo de decir. Con frecuencia he identificado que la gente no, o sea, cuando hace el análisis de riesgo, el tratamiento del riesgo queda en la matriz de análisis de riesgos, pero no incorpora las acciones de tratamiento, que ojo, un error muy común que están cometiendo es que no están haciendo análisis de causas de por qué se podría materializar el riesgo. Entonces, están describiendo unos tratamientos supremamente básicos y después van a tener problemas cuando tengan que demostrar la eficacia de la gestión del riesgo. Entonces, la recomendación es análisis de riesgos, análisis de la causa de la posible fallo del riesgo, y esa causa se convierte en un tratamiento. Y ese tratamiento o esa acción, un control, por ejemplo, puede ser una alarma en un software, un control puede ser... Les estaba comentando que uno de los errores que hemos encontrado en las auditorías con la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas para mitigar los riesgos es que están dejando un corto periodo de tiempo entre el momento que levantan el riesgo y la acción de tratamiento y el momento en que la verifican. Entonces, ¿cómo hago yo para demostrar que la acción fue eficaz? Número uno, vuelvo a hacer la matriz de riesgo y a evaluar si he disminuido probabilidad y si he disminuido impacto. Recordemos que es muy difícil en la mayoría de los casos disminuir impacto, se disminuye más probabilidad. Eso es una forma de medir, de evaluar eficacia. Y la otra forma de evaluar eficacia es hacerle seguimiento a que el riesgo no se ha materializado. O sea, pero no, digamos que no es válido la segunda solamente, porque hay que evaluar que mis acciones realmente sirvieron para algo. Y por lo tanto, el hecho de volver a medir el mismo riesgo ya con los nuevos controles y mirar si disminuyó, digamos, el riesgo, es una forma de medir eficacia. Los objetivos de calidad deben ser actualizados según sea apropiado. Ese puntico también es un puntico en el que fallamos con mucha frecuencia. He encontrado empresas con 10 años, 12 años certificadas con los mismos objetivos de calidad de hace 10, 12 años. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuándo sé yo que es apropiado actualizar un objetivo? Entonces la gente me dice, no, pues cuando cumpla la meta. Acuérdense que el objetivo puede ser uno, pero la meta es otra. Entonces hay que analizar el contexto y el cambio de la organización y de las tendencias del mercado y de las partes interesadas y del contexto para identificar cada cuánto es apropiado. Nosotros normalmente recomendamos, pero no significa que sea una ley, que los objetivos se actualicen cuando primero hayan cumplido con sus metas, segundo, cuando realmente no identifiquen ya un valor diferenciador para el cliente o las partes interesadas. Cuando a usted se le convirtió en una foto el objetivo y no hace que y eso quiero que sea como muy enfático porque es donde caemos en el error. O sea, nosotros ¿para qué nos certificamos en una norma ISO 9001? Para satisfacción del cliente. ¿Y para qué? Pues para vender más, para crecer, para ser reconocidos. No es para tener un sello. Entonces estamos cayendo en el error de que esos objetivos están muy planos, no son objetivos diferenciadores por un análisis real del contexto. Por eso el tema del contexto cambió el enfoque que le estábamos dando a la norma, porque ya tengo que hacer análisis de la competencia, ya tengo que saber qué voy a hacer yo diferente al otro. Y eso es lo que realmente me va a demostrar cuándo debo yo actualizar mis objetivos. Entonces la respuesta es, actualizo mis objetivos cuando cumplo la meta, actualizo mis objetivos cuando ya no son un valor diferenciador, cuando ya no me hacen que mi cliente con eso se sienta satisfecho porque es el mínimo deber ser del mercado. Y eso obviamente debe estar integrado con los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar del tema de planificación del cambio. Cuando la organización determine la necesidad del cambio del sistema de gestión de calidad, el cambio se llevará a cabo de manera planificada y sistemática. Oigan, ¿y qué es sistemática? Cuando yo leí la norma por primera vez, porque les confieso, bueno, a pesar de que estaba en el comité de todo, pues cuando empecé a ir al comité, yo desgloso palabra por palabra, qué significa para darle el contexto.
Entonces hice esa pregunta, ¿qué es sistemático? Sistemático quiere decir que no es que yo haga un plan de trabajo de un cambio y no vea el impacto de ese cambio después de que lo haga. Ojo con eso, porque están tomando los cambios muy a la ligera, simplemente hacen el cambio, ya cumplió, pero no evaluamos el impacto que generó el cambio. Entonces, sistemático es progresivo. La organización debe lograr el propósito y cualquier competencia potencial. Yo creo que ya lo están haciendo, pero no sobra decir que los cambios también incluyen gestión de riesgos. Y potencial también incluye, entonces de una vez metan la seguridad y salud en el trabajo. Voy a cambiar una maquinaria. ¿Cuál va a ser el riesgo a nivel operativo? ¿Cuál va a ser el riesgo a nivel financiero? ¿Cuál va a ser el riesgo a nivel de interacción entre procesos? Entonces escribo cuáles procesos interactúa. ¿Cuál va a ser el riesgo a nivel de salud ocupacional? Y así defino mi análisis de riesgos. Y la integralidad del sistema la demuestro con esa pregunta que hago y es ¿cuál va a ser el riesgo con la interacción entre procesos? Obviamente esto lo puedo integrar con mi procedimiento de gestión del cambio de seguridad y salud en el trabajo. Me gustaría escuchar las preguntas. Les recuerdo que a quienes no alcance a responderles hoy pueden utilizar de forma gratuita nuestro consultor en línea. Voy a iniciar con la primera, la hizo Lady Joana González de Eco Consulting Colombia. Como empresa certificada con un alcance específico, ¿este alcance de la norma es el mismo del certificado o es diferente? Pero es que, bueno, voy a tratar de responder lo que entiendo y valido pues por favor me valida si sí o no. Tú me estás diciendo que tú ya estás certificada y que si podrías utilizar ese alcance para la certificación en versión 2015, ¿correcto? Si es así, la respuesta es sí, pero ojo, no sé qué tipo de empresa tienes, porque acuérdense que el tema de diseño y desarrollo de servicio es un tema que es casi imposible de excluir, a menos de que ustedes sean una franquicia. Si usted es una franquicia, puede excluir diseño y desarrollo porque el diseño lo hace la casa matriz. Pero si usted no es una franquicia y presta un servicio, debe hacer diseño y desarrollo. ¿Listo? Espero haber dado claridad a tu respuesta. Si no, tranquila, siéntete libre de escribirme cuantas veces quieras en consultor en línea. Listo, la siguiente pregunta. ¿Cuál era el modelo de gestión del cambio que mencionaste? Porque es que varias personas no te escucharon bien. Ok, es un modelo que se llama el modelo ADCAR, es el modelo, voy a escribirlo en el chat, es un modelo, o sea, todas nuestras herramientas diseñadas están inspiradas, por decirlo así, en ese modelo. Es el modelo más usado en el mundo por las empresas de la revista Fortuner. ¿Alguna otra pregunta? Sí, voy con la siguiente. ¿Cuáles eran los tres criterios que que definieron las partes interesadas? Ok, bueno, los criterios dependen, ¿no? Porque es que hablé de varios criterios para identificar las partes interesadas, para priorizarlas, para identificar las necesidades expectativas, para priorizar las necesidades expectativas y otros criterios para evaluar el impacto de esas expectativas. Entonces, para priorizarlas es influencia legal, mi capacidad, bueno, a nivel de la parte interesada es influencia legal, influencia operativa, influencia financiera y otros tipos de influencia. Para priorizar las necesidades expectativas es mi capacidad operativa, mi capacidad financiera y si es de obligatorio cumplimiento legal, es eso. Lady nuevamente hizo la pregunta y dice, mira, en sí lo que quiero saber es mi empresa está certificada en sistemas de gestión integrados, calidad, medio ambiente y OSAS, con un alcance de prestación de servicios y consultorías e ingeniería eléctrica. ¿Ese es el mismo alcance que habla la norma? Es que el alcance lo define la empresa, la norma no define el alcance. O sea, la norma que dice, define usted el alcance y las limitaciones. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de meterme en tu empresa. Si tu empresa dice que prestación de servicios de consultoría en servicios eléctricos, tú puedes decir, bueno, yo tengo muy estandarizado todo en Bogotá, pero tenemos regionales, las regionales no las voy a poner y eso sale de un análisis de riesgos, porque es mi limitación, porque no tengo gente que pueda multiplicar lo que está allá y esa gente no puede multiplicar, es un riesgo. Te pregunta, tú hiciste un ejemplo para explicar un tema donde el ejemplo era con lo del correcaminos. Ah, sí. Entonces preguntaban que si podías hacer como con otro ejemplo más aplicado en una empresa productiva para que fuera más claro. Ah, ok, ven, espérate, contigo me acuerdo.
Yo di el ejemplo del tema de correcaminos para el tema de roles y responsabilidades, en donde, entonces, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, me encuentro hoy en una empresa de textiles y hay un rol en uno de los, o sea, dentro, hay un equipo de personas que hacen mantenimiento. Dentro del equipo de personas que hacen mantenimiento, hay una persona que tiene el rol del mantenimiento de las máquinas que tinturan la tela, por ejemplo. Ese rol sería definido desde el perfil, entonces, rol de tinturar telas, o sea, mantenimiento de las máquinas que tinturan telas, a eso me refiero. La otra pregunta es, la hace Sí. Leandro Gudelo de Plastimundo, ¿cuál es la diferencia entre objetivo y meta? Ok, bueno, depende de cómo lo redactes, porque por ejemplo yo puedo tener un objetivo que es ser reconocida por una metodología práctica. Entonces la meta es al año 2020 por el 30% del mercado objetivo. Esa es la meta. Entonces el objetivo, o sea, el objetivo es como a donde yo quiero llegar y la meta es la gradualidad en la que lo quiero cumplir. ¿Más preguntas? Sí, Nubia Fonseca, cuando hay planeación estratégica, ¿cómo se alinean esos objetivos? Bueno, eso es todo un cuento. Nosotros tenemos hecho una herramienta muy interesante para hacer toda esa integración. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y hacemos lo típico, ¿no? El DOFA. Cada uno de los puntos, digamos, como del DOFA, lo integramos o en un objetivo, dependiendo del nivel, en un objetivo o en una estrategia o en una táctica o en una actividad del despliegue del Balance Scorecard, que es lo que normalmente utilizamos. Entonces, si estás interesada, me puedes hacer la pregunta en línea y puedes comprar la herramienta, es bien chévere y es muy económica. Pero así es coger el DOFA, coger cada punto y preguntarme, por ejemplo, hay cosas del DOFA que son una estrategia, o sea, o que me llevan a una estrategia, por ejemplo, una oportunidad, la creciente tendencia de webinars, por ejemplo, es una oportunidad. Yo puedo tener una estrategia corporativa que es hacer consultoría en línea. Entonces, ¿cuál es? Y salió del DOFA. ¿Listo? Eso puede ser un objetivo estratégico. Y está relacionado con la satisfacción del cliente porque obviamente no se quieren desplazar. Bueno, entonces las dos últimas preguntas para ya dar el cierre. Una es de Diana Barón. ¿Cómo demostrar que conocemos las partes interesadas, las necesidades y las expectativas si no las tengo documentadas? Bueno, es una buena pregunta. Pues sí, es cierto que la norma ahora ya no me exige tantos registros obligatorios. Sin embargo, pues es una buena práctica definitivamente documentarlas. Yo sí las documento siempre, la verdad. No, no, pues, o sea, tú podrías decirle y todo el mundo, o sea, ¿cómo demuestra uno algo que sí vive y que sí tiene y no está documentado? Pues que lo conoce todo el mundo y que la tiene todo el mundo clara. Todo el mundo es todo el mundo que tiene que ver con eso. Entonces, pues, pero déjame valido un segundito porque no estoy casi segura de que la norma no me pide que tenga eso documentado. Pero, pero esa es la forma, digamos, de validarlo. Sí, en cuanto a lo que le dices, pregunta si se la puede exigir el auditor. Bueno, Diana, si quieres, me toca revisar la norma porque siempre que, o sea, ¿cuándo me pueden exigir algo documentado? Cuando la norma dice que se debe conservar información documentada de estas actividades. Entonces, me tocaría entrar un momentico a mirar la norma. Si quieres, me haces la consulta en línea y yo te valido si la norma sí lo dice o no. Porque no me la sé todavía tan de memoria. Ya la estoy mirando. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, para terminar, la pregunta es de Sandra. Bueno, no colocó la empresa. En tema de conocimiento, ¿qué requisitos ocultos existen? Bueno, mira, en tema de conocimientos, bueno, qué buena pregunta porque realmente sí existe un requisito oculto y lo que pasa es que va en el próximo capítulo, sí, porque vamos a ver ahí todo el tema, digamos, de temas de talento humano. Pero realmente, por ejemplo, ya la norma no se limita al tema de, ay, sí, tengo un plan de capacitación y entonces ya con el plan de capacitación cubro todo. No, se tiene que enfocar un poco más a todo el ejercicio de cómo mantengo el know-how de la organización. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para mantener un know-how? Tener backups de personas. Otra estrategia para tener un know-how es tener, por ejemplo, temas de lecciones aprendidas, que son temas esporádicos, pero que se pueden generar. Tener, digamos, todo muy estructurado a través de un ERP, que casi que el ERP hace que la gente, a través de un flujo de trabajo, sepa qué tiene que hacer.
no a través de procedimientitis, sí, pero sí a través de un ERP. Esos podrían ser los conocimientos, bueno, los temas ocultos. Quiero aclarar que ese tema de los temas ocultos es lo que yo he identificado a través de nuestra experiencia, ¿no? No es que la norma lo hable, ¿no? No diga temas ocultos, no. Es como lo que la mayoría de la gente no ha visto, pero la norma sí tiene. Es eso. No sé qué otra duda tengan. Si conoces alguna herramienta para la gestión del cambio. El modelo ADCAR es espectacular. Bueno, muchas gracias a todos y espero pues que estén muy activos preguntándonos. Los invito a que se conecten a nuestro portal, van a recibir boletines muy cortos con herramientas muy sencillas, semanales sobre cualquier tema de nuestro portafolio, en donde está ISO 9001, seguridad y salud en el trabajo y otras muchas normas ISO y otras normas de sectores industriales. Entonces, mil bendiciones a todos y siéntanse libres de escribirnos a través de nuestro consultor en línea. Un abrazo. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder compartir un poquitico de nuestro conocimiento y de ya varias empresas acompañadas y otras varias certificadas exitosamente en ISO 9001-2015. Entonces vamos a ver esos requisitos ocultos del capítulo 7, 8, 9 y... Bueno, empecemos entonces por el capítulo 7. Recordemos que no vamos a ver todos los numerales, sino que vamos a ver solo los numerales que en nuestra experiencia en praxis hemos identificado que hay que poner especial atención. Entonces, en el punto de recursos, cuando la norma me habla de que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión, la organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. Cuando llegamos a este punto, bueno, a mí me gustaría hacer digamos, un webinar un poco más interactivo, pero no es tan rápido, no es tan fácil porque solo tengo una hora para cubrir más de 40 diapositivas. Cuando llegamos a este punto, la mayoría de las empresas lo toman muy a la ligera de cómo tomar las capacidades y limitaciones de los recursos internos y externos. Entonces, una clave para poder demostrar que sí he tenido en cuenta las limitaciones es el análisis de riesgos. Recordemos que el análisis de riesgos ustedes lo hacen por procesos. Dependiendo de la metodología que utilicen, a mí me gusta utilizar mucho análisis a modo de fallo o AMPE o AMEF, que es más conocido como AMEF. Todas las relacionadas con el modo de fallo y las causas de la falla son esa demostración de mis limitaciones de los recursos internos existentes, porque los recursos pueden ser financieros, pueden ser tecnológicos, pueden ser humanos, a nivel de competencia o a nivel de número de personas. Entonces, en este puntico debemos no tomarlo tan a la ligera, sino que en algunas ocasiones me han preguntado, bueno, ¿cómo usted a nivel de recursos tuvo en cuenta las limitaciones? Y la forma como lo hemos sustentado es a través del análisis de riesgos. Otras formas de identificar las capacidades y limitaciones son estudios de capacidad instalada, estudios de tiempos y movimientos y los resultados de las auditorías que muestran las limitaciones. Si integramos esto con el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues no tiene una integración directa este requisito oculto con los estándares de seguridad y salud en el trabajo. Ahora miremos el punto de 713 de infraestructura. Cuando la norma me pide que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos, logre la conformidad de los productos y servicios, y entre esa infraestructura está la tecnología de información y comunicación, normalmente la gente lo que está haciendo es poner en el cronograma de mantenimiento el mantenimiento de los equipos tecnológicos, pero no podemos limitarnos a eso, porque la tecnología de la información no solamente son los computadores, son los medios a través del cual manejamos la información. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen información en una plataforma como Kawak, por ejemplo, o como Cana, en el caso de seguridad y salud en el trabajo, o cualquier plataforma que se maneje en la nube, ustedes deben asegurarse de que se incluyen esas tecnologías en el mantenimiento. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo le hago mantenimiento a un software como Cana? ¿O cómo le hago mantenimiento a un software como Kawak? No es el mantenimiento, sino el monitoreo del uso seguro. Eso es muy importante porque ese salvaguardar la infraestructura de tecnología de información significa el uso seguro de eso. Para eso pueden utilizar auditorías, por ejemplo, de uso que estén de verdad no prestándose los usuarios, que estén
los perfiles de usuarios que se han definido realmente tengan los permisos para el sistema de información que deben tener. Entonces, una forma de demostrar que yo mantengo la infraestructura adecuada a nivel de tecnología de información son auditorías a los sistemas de información a nivel de perfiles. Y los sistemas de comunicación. Por ejemplo, si el celular es un sistema de información clave o de comunicación con sus clientes, hay que incluir esos mantenimientos, esas actualizaciones, por ejemplo, de aplicaciones de los celulares críticos que hagan parte de esa prestación crítica del servicio. Eso es algo que uno normalmente no lo ve y se están limitando solamente a incluir los mantenimientos de los equipos de cómputo. Otro punto importante en el capítulo 7 está relacionado con el ambiente de la operación de los procesos. Eso sí tiene todo que ver con seguridad y salud en el trabajo. Podemos basarnos o apoyarnos en todo lo que estamos construyendo de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la diferencia de los enfoques de cada una de las normas. ISO 9001, recordemos que es una norma que busca eficacia en los procesos para la satisfacción del cliente, obviamente enfocada al producto o servicio. Y seguridad y salud en el trabajo es una norma que está enfocada especialmente a la seguridad de los trabajadores. Por ende, yo puedo tener controles del ambiente que me beneficien la seguridad y salud en el trabajo, pero que también aporten al producto. Entonces, cuando la norma me dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos, pues creo que ya ustedes lo saben, que ya no me está limitando los procesos de la parte misional, sino a todos los procesos para lograr la conformidad de productos y servicios. Entonces, las notas, recordemos que no son obligatorias, pero sí son unas guías. Entonces, cuando me hablan, por ejemplo, de ambiente a nivel social, yo podría utilizar mi programa de bienestar para mostrar que, digamos, hay un ambiente adecuado a nivel social. A nivel psicosocial, puedo utilizar mi programa de medicina preventiva de riesgo psicosocial, que es un programa obligatorio. Y a nivel físico, pues todos los programas que tenemos en controles en la fuente, en el medio y en el individuo, que aunque protejan al trabajador, pues hay que evaluar si también protegen al producto. Bueno, seguimos con el capítulo 7. Y dentro del capítulo 7 tenemos que los recursos de seguimiento y medición, la organización debe determinar, aquí hay una cosa importante que les quiero aclarar, todo lo que está en otro color son los requisitos que en nuestra experiencia hemos considerado ocultos, entendiendo nuevamente ocultos, lo que se están viendo, digamos, de una forma muy rápida y no se está ahondando realmente en lo que quiere la norma y lo que espera la norma. De los recursos de seguimiento y medición, recordemos que cambiamos de instrumentos a recursos. Entonces, cuando dice que la organización debe determinar y proporcionar los requisitos necesarios para asegurar de la validez y fiabilidad de los recursos cuando se realiza el seguimiento a la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Debe asegurarse que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo específico de actividad y se mantienen para asegurarse la unidad continua para su propósito. Entonces, especialmente en temas de servicios y en recursos, por ejemplo, como comités, indicadores, listas de chequeo, se confunde uno un poco y uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para demostrar que esto es adecuado y que se mantiene para asegurarse de la idoneidad continua de su propósito? Entonces, la estrategia que nosotros en Praxis hemos implementado es que primero definimos como un recurso de seguimiento y comisión los comités, por ejemplo, de diseño y desarrollo, los comités del área productiva, los comités de proyectos si es una empresa de proyectos, los comités científicos si es una empresa de salud, y los indicadores. ¿Y cómo demostramos que son apropiados? Porque definimos desde el mismo estructura del recurso, por ejemplo, el comité, el objetivo y el resultado que esperamos con eso. Entonces, si gracias a ese seguimiento se cumple el objetivo del comité, por ejemplo, o de lo que quiere monitorear el comité, así demostramos que es apropiado. ¿Y cómo demostramos que se mantiene la idoneidad de la idoneidad continua para su propósito? Esa idoneidad se demuestra a través de mantener ese recurso de seguimiento y demostrar a través del tiempo, o sea, la diferencia entre el punto anterior, que son apropiados, es que definitivamente el diseño del comité me va a llevar, y la forma como lo llevo, a cumplir el objetivo del seguimiento.
Y lo que me va a mostrar la idoneidad es que los resultados de ese seguimiento a través del comité me muestran que realmente estoy haciendo un seguimiento y una medición adecuada para lo que quiero. No sé si he sido clara hasta ahí, pero con todo el gusto puedo resolver preguntas al final, porque es algo que usualmente genera mucha polémica, la diferencia entre apropiado y idoneidad, que son conceptos diferentes. Recordemos que esta norma ahora es muy, digamos, como muy desglosada para precisamente darnos claridad en el tema. Seguimos en el capítulo 7 y en la parte del conocimiento de la organización hay un punto sobre cuándo se tratan de necesidades, cambios y tendencias, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Este punto en específico, las organizaciones están cayendo en el error de decir, no, pues ese es el plan de capacitación. Entonces, dentro del plan de capacitación yo simplemente pongo pues lo nuevo que hay que capacitar y ya. Pero no se está definiendo cómo identificar esas necesidades y esos cambios de tendencia. Entonces, lo que se invita a la organización es a hacer vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica no es solamente cuando somos una empresa de software o temas de tecnología. Yo puedo hacer vigilancia tecnológica, por ejemplo, de metodologías o de fórmulas químicas o de cualquier tendencia que haya. Entonces, una forma de mostrar esto relacionado con los conocimientos de la organización es que dentro de las políticas de la empresa se definan, por ejemplo, lineamientos que se asistirán a los congresos mundiales o se hará seguimiento a través de inscripciones a páginas de proveedores de lo último que está pasando en el mercado. Y cuando hablamos de determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios a las actualizaciones requeridas, aquí también hay que prestar especial atención porque la gente se está limitando a que entonces la forma de determinar cómo adquirir o acceder es, no, pues sí, todo lo hacemos internamente o a través de las capacitaciones gratis que da la ARL o todo como lo más baratico que se pueda hacer. Entonces, esa determinación debe tener un criterio lógico, no es simplemente por mis recursos o no simplemente porque aquí lo podemos hacer internamente, sino que tiene que haber una justificación de por qué nosotros sí tenemos el conocimiento para darlo internamente o por qué la ARL con su curso gratis es la mejor opción. Entonces debemos tener digamos como esa profundización en este punto. Otro mecanismo para demostrar que estamos alineados con las necesidades de cambios y tendencias es cuando hacemos nuestro análisis de contexto, que obviamente es importante hacer una investigación profunda de qué está pasando en el mercado. Usualmente utilizamos el DOFA. Allí podemos tomar elementos de las necesidades del conocimiento de la organización. Si bien es cierto, esto se relaciona con el plan de capacitación o un plan carrera, pues en seguridad y salud en trabajo nos hablan de un plan de capacitación, pero no, pues no me especifican que tengo que hacer una vigilancia ni que tengo que estar pendiente de las tendencias. Otro punto importante en el capítulo 7 es todo lo relacionado con las competencias. Creo que ustedes también ya lo saben y las competencias están enfocadas a educación, formación, experiencia, y muchos de ustedes dirán, no, ahora la norma ya no me habla de habilidades. Eso es un punto que discutimos en el comité. Las habilidades están implícitas dentro del tema de las competencias. Entonces es importante que no vayan a dejar por alto el tema de las habilidades, especialmente las que se llaman habilidades blandas o soft skill, que son todas las habilidades que finalmente me dan las características para poder desarrollar un trabajo. Estábamos acostumbrados a que esa definición de competencias era solamente para el personal que afectaba el producto. Ahora la norma me dice que bajo un control, un trabajo que afecte el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. O sea que ya no solamente es enfocado a los procesos productivos, sino también a todo el resto de los procesos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace uno para saber cuáles cargos sí afectan el sistema de gestión de calidad y cuáles no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que dicen, no, yo prefiero documentar todos los perfiles y funciones, pero otras empresas que dicen, no, no me quiero desgastar porque no tengo tiempo y me necesito obtener la certificación pronto, son demasiados cargos, perdón. ¿Cómo hacer para
asegurarme de que sí estoy correlacionando el cargo con la afectación del sistema. La forma más fácil que nosotros hemos identificado es correlacionar la misión del cargo con el objetivo del proceso. Si la misión del cargo pega directamente al objetivo del proceso, es un cargo que debe ser documentado en la estructura de educación, formación, experiencia de vida. Ahora vamos al numeral 7.3 de toma de conciencia. Yo podría decir que este es el numeral más incumplido y en el que menos se levantan no conformidades en el momento de una auditoría interna. Porque si las empresas realmente y las organizaciones y las tuvieran conciencia de un sistema de gestión de calidad, uno no vería situaciones comunes como las que ve que es todo el mundo antes de la auditoría cerrando los planes de acción o haciendo y diligenciando los formatos, o casi que la empresa se paraliza una semana antes de la auditoría de certificación o de seguimiento porque están adelantando todo lo que no han adelantado. Entonces, ¿cómo hace uno para demostrar la toma de conciencia, especialmente en las implicaciones de no cumplir con los sistemas de gestión de calidad? Pues primero, las sensibilizaciones. Aunque sabemos que las sensibilizaciones no es digamos como un paso para generar conciencia, pero no me demuestra que la gente tenga la conciencia. Las rondas de calidad son una metodología pues que nosotros hemos creado, seguramente en muchas empresas también las pueden llamar rondas de calidad y las utilizan bajo otras estructuras metodológicas, pero nuestra metodología de rondas de calidad tiene unos ítems que son unos medidores de conciencia y son unos medidores de qué tanto yo realmente entiendo la consecuencia de el no cumplir con el deber ser. Y aquí quiero darles un ejemplo típico. Siempre que uno hace análisis de no conformidad, sobre que el 90% o el 80% de las causas raíces es por falta de conciencia, porque la gente no adopta los procedimientos, porque a pesar de que están documentados e incluso socializados, la gente simplemente no lo hace. Entonces, las rondas de calidad son una metodología que permite evaluar qué tan conscientes somos. Y por último, y para nosotros, el más eficaz de todo, es montar indicadores de productividad y ojalá relacionados con compensación por resultados que estén implícito el monitoreo de la conciencia con respecto al cumplimiento de los indicadores críticos. Estas son las estrategias que nosotros hemos logrado tener para demostrar esas implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad. A nivel de control de la información documentada, hay un punto que hemos visto muy poco, y ese punto es el uso. Uno dice, bueno, pues el uso simplemente es que uno pueda usar la información y la tenga disponible. El uso va mucho más allá. ¿Cómo aseguramos el control de la información documentada del uso? Es darle un buen uso a la información. Entonces, por ejemplo, todos los softwares que permiten ver la trazabilidad, el uso que se le ha dado a cierto registro, por ejemplo, en el caso específico de CAWAC y de CANA, este software permite ver la trazabilidad de quién modificó el formato, qué le modificó, cuándo, a qué horas, toda la información. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora está, mejor dicho, súper fuerte el tema del uso y el manejo de la información, porque la información finalmente es el know-how. Entonces, ¿cómo hemos logrado, digamos, demostrar que sí estamos controlando el uso a través de esas plataformas tecnológicas que permitan identificar las actividades que realizan con todos los documentos? Otra forma de hacerlo es también a través de esas limitaciones y esos tipos, digamos, de acceso a que se le da, aunque en algunas ocasiones, en algunas auditorías no nos han permitido ese criterio de considerar un acceso, digamos, de restricciones de acceso por tipo de documento, como un control para el uso. Bueno, hemos terminado, digamos, como esos requisitos ocultos que nosotros hemos considerado tiene el capítulo 7. Ahora vamos a entrar al capítulo 8. Realmente, pues quiero confesarles algo, hay muchos requisitos ocultos adicionales que si en algún momento ustedes entran en curiosidad me los cuentan, pero el tema es tan extenso que traté de resumirlos en los más relevantes. Cuando hablamos en comunicación con el cliente, la norma me pide que establezca los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sean pertinentes. Primero entendamos que es una acción de contingencia. Recordemos que la acción de contingencia son todas las acciones que me permiten volver al curso normal de la operación para evitar que para el cliente sea un
producto o un servicio no conforme. Entonces, claro, en la parte de comunicación con el cliente me están diciendo comunique las acciones de contingencia, pero desde la parte de operaciones yo tengo que diseñar las acciones de contingencia. Entonces, ¿cómo las diseño? Pues las tengo que diseñar basado en el análisis de riesgos. Por ejemplo, si yo soy una empresa de transportes, pues la pregunta es, ¿qué puede salir mal al momento de un despacho? Que se roben el camión, que haya un ataque guerrillero, que haya un incidente, por ejemplo, de un paro, que ahora están de moda los paros. Entonces, ¿cuál sería la acción de contingencia para asegurarse de que eso vuelva a su normalidad? Entonces, por ejemplo, eh, tener carros del otro lado para poder y hacer transbordo de la carga, con unos protocolos de transbordo de la carga, y así evitar o hacer la acción para que el cliente final no se vea afectado. Esas acciones, como les digo, deben sacarse del análisis de riesgos. Venimos en el capítulo 8 a ver todo lo del tema del diseño y desarrollo. Hay muchas cosas ocultas, pero pues si para no hacer el tema tan extenso, yo quisiera enfocarme especialmente en lo que creo que todos están preguntando es, oiga, ¿cuándo yo realmente puedo poner una aplicabilidad a diseño y desarrollo y cuándo no? Porque estábamos muy acostumbrados que sector salud, no aplicabilidad, porque pues ya las guías clínicas las tenemos definidas desde el ministerio o desde una entidad, o por ejemplo, transporte, no hay diseño y desarrollo porque ya las rutas están definidas a nivel gubernamental, o por ejemplo en empresas de servicios en general, no, diseño y desarrollo no están porque nosotros no diseñamos nada, sino que ya los servicios están creados. Por ejemplo, las empresas de distribución, decimos, no diseñamos nada porque ya pues la distribución es algo estándar. Entonces, en este caso de la norma, solamente van a poder no poner una aplicabilidad cuando usted es una franquicia y la que se está certificando es su sede o su franquicia, pero todo lo copia y lo pega tal cual como la casa matriz. O cuando usted pertenece a una corporación y todo está definido en la casa matriz y solo se va a certificar ese país o esa sede en específico, ya sea porque es una corporación o ya sea porque es una franquicia. Realmente no hemos encontrado ningún otro caso para justificar cuáles son las excepciones de diseño y desarrollo. Ahora me pregunto, o es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, si yo soy una empresa de software, por ejemplo, o soy una empresa que hace un producto como tal, pues ya tengo diseño y desarrollo. No tengo que entonces diseñar nada o sea, tengo que hacer diseño y desarrollo, por ejemplo, el servicio postventa, o tengo que hacer diseño y desarrollo de soporte técnico, por ejemplo. La respuesta es sí. Sí, tiene que hacer diseño y desarrollo de soporte técnico, tiene que hacer desarrollo de servicio postventa, porque la forma en como usted está prestando ese servicio es diferente al de otras entidades. O sea, usted le pone su estructura o su toque adicional. Entonces, ahí se nos ha complicado un poco la vida porque la gente está muy acostumbrada a, no, yo tengo una empresa de producción, tengo diseño y desarrollo, entonces aunque tenga servicio postventa y aunque en servicio postventa tenga soporte técnico, no. Y como el soporte técnico, la parte técnica es hacer el mantenimiento de los equipos y eso ya está definido, pero el mantenimiento técnico puede que ya esté definido, pero la forma en como usted presta el servicio, por ejemplo, a las 24 horas respuesta para productos, para equipos críticos o a las 72 para equipos no críticos, en ese momento usted está haciendo diseño y desarrollo de un servicio. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque se está pasando muy a la ligera. Viene entonces el punto de 841, en donde me pide la norma que la organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ¿Cuándo? Entonces, aquí hay otro punto importante porque estábamos acostumbrados a que solamente eran de los proveedores críticos para la parte de producción o de servicios. Y resulta que ahora la norma me está diciendo, yo debo hacer control a esos proveedores cuando un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización. Ejemplo, tercerizo mi liquidación de nómina. Ejemplo, tercerizo mi servicio de reclutamiento. Tercerizo mi servicio de outsourcing de mantenimiento de equipos. Entonces, si bien es cierto, no todos los proveedores son críticos para los procesos. Por ejemplo, hace poquito en una auditoría,
había un proveedor del servicio de alimentación como un programa de bienestar para los trabajadores. Pues no es un proveedor crítico porque el objetivo del proceso de talento humano en su esencia principal, que es tener personal idóneo, pues no se afecta a ese proveedor. Entonces no significa que todos los proveedores de todos los procesos los tenga que evaluar, seleccionar y evaluar, pero sí aquellos que parte de un proceso es ejecutado por un proveedor externo y ese proveedor externo es crítico para la operación de ese proceso. ¿Listo? Ahora miremos en la parte de operaciones, información para los proveedores externos. Me dice que debo tener en consideración la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo. Entonces la pregunta es, oiga, ¿cómo demostramos que esa evaluación del proveedor o esas visitas que le hago realmente están sirviendo? O sea, son eficaces. Realmente yo demuestro si eso es eficaz, si el proveedor a través de un periodo de tiempo me muestra mejoría o al menos mínimo estabilidad en la calificación. Pero si yo veo que realmente esa evaluación, el proveedor baja, o es muy fluctuante en sus calificaciones, no me demuestra la eficacia de esa herramienta. O por ejemplo, otro punto, tengo muchos productos no conformes de mi proveedor o muchas devoluciones que yo le hago a mi proveedor. Son formas de demostrar la eficacia de los controles. Porque finalmente el control me tiene que servir para que el proveedor funcione, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora miremos el punto del 843, en donde la organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para. Este punto es importante porque nosotros normalmente decimos, solicitamos una cotización. Cuando son productos es muy fácil, porque los productos finalmente tienen una referencia, la mayoría de los productos tienen una ficha técnica y tienen unas especificaciones técnicas. Pero cuando solicitamos servicios, las cosas se nos cambian un poquitico, porque los servicios a veces no son tan específicos. Uno, por ejemplo, hace una solicitud de una cotización de auditoría interna y le mandan simplemente la información de, tantas horas de auditoría y ya, pero no le dicen nunca, o ustedes como clientes nunca dicen, oiga, los proveedores, para que usted pueda cotizar, necesito que me cotice número de horas de auditoría, perfil del auditor, tiempo de entrega del informe, forma en que me va a entregar el informe, si el informe va por procesos o va consolidado. No le informo cómo apruebo yo el producto y servicio y los métodos y procesos del equipo. No le cuento a veces cómo voy a liberar, solamente se aprobará el producto en el momento en que se apruebe el informe. No se consideraría aprobado hasta que no se apruebe el informe. En muchas ocasiones no comunico al cliente qué perfil, por ejemplo, para los temas de mantenimiento, especialmente mantenimientos de equipo. Hay muchos outsourcing de mantenimientos de equipos de cómputo y telecomunicaciones. Y en ningún momento en la solicitud de cotización, o muy pocas empresas en la solicitud de cotización, están pidiendo, necesitamos que el perfil de las personas que vengan sean técnicos, sistemas con mínimo 2 años de experiencia. O sea, la norma no me lo está diciendo así, pero casi que es montar unos términos de referencia, porque hay que identificar y definir claramente la información al proveedor. También se tienen que, por ejemplo, en el tema de servicios, las interacciones. Hace poquito presentamos una licitación para una entidad pública relativamente grande en el país y nos manifestaban claramente cómo tienen que ser las interacciones con la organización, qué tiempos, en qué horarios, o sea, toda la información súper específica. El control y el seguimiento del desempeño del proveedor, cómo se va a hacer ese desempeño, si se van a hacer visitas, si no se van a hacer visitas, si están disponibles las plantas para eso. Las actividades de verificación o validación que va a hacer el proveedor en el momento, perdón, el cliente en el momento, digamos, ya de la evaluación del proveedor. Entonces, lo que me está invitando la norma es a profundizar en esas solicitudes de cotización. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Términos de referencia, solicitudes de cotización con los requisitos específicos tal cual como lo pide el momento de la firma del contrato. Pues hay unos que aplican para la solicitud de la cotización y otros que aplican para la firma del contrato, como por ejemplo las actividades de seguimiento, como por ejemplo las actividades de verificación y validación. Esas aplicarían para cuando yo ya firme el contrato. Después vamos a revisar un poco el numeral 853 sobre propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Hemos estado acostumbrados a trabajar solo todo el tema de la propiedad del cliente, ¿no? Pero pues no hemos estado acostumbrados a trabajar la propiedad de los proveedores externos. Pues esto depende un poco de cuáles son esos
eso que tenemos de los proveedores externos. La información básica que tenemos de los proveedores usualmente son ¿qué? La información, por ejemplo, de cotizaciones, la información básica. Entonces, el proveedor, por ejemplo, puede poner una restricción de que su cotización es confidencial y no se la puede mandar a la competencia. Eso hace parte, si el proveedor lo pide y lo exige, el manejo. Entonces, por lo general, lo primero que uno hace es identificar cuáles son esas posibles propiedades del proveedor y esos protocolos de manejo. Una recomendación que nosotros les hacemos es que con su equipo de trabajo identifique muy bien la propiedad de los proveedores, porque a veces uno lo pasa muy por alto. No solamente es la información, no, una propiedad del proveedor puede ser una metodología. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros damos metodologías a los clientes y les decimos, esta metodología tiene derechos de autor de Praxis Consultores. Usted no puede utilizarla para fines diferentes a la operación del proyecto o del mantenimiento del proyecto. O sea, no pueden utilizarla para otro proyecto o para, pues, que la persona la use para en otras organizaciones. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta. Después viene todo el tema de las actividades posteriores a la entrega. En este punto, debo resaltar que hemos sido demasiado light, digo yo, en este punto, y es en el análisis de las potenciales consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios. Por eso, yo siempre enfatizo que el análisis de riesgos no es solo a los procesos, es a los productos. Porque yo tengo que hacer un análisis, por ejemplo, voy a pensar en mi caso particular. Vamos a hacer un acompañamiento, un programa de formación de auditores internos. Y en ese programa de formación de auditores internos, ¿cuál es la posible consecuencia de ese producto? Que los auditores queden mal preparados y generen digamos, no identifiquen cosas críticas en una auditoría interna. ¿Cuál podría ser esa potencial consecuencia y cómo podría yo disminuir eso? Con un programa de seguimiento, por ejemplo, anual a los resultados de la auditoría. Esas son acciones que yo hago para mitigar las posibles consecuencias de mis productos. Entonces, análisis de riesgos y productos posteriores a la entrega, lo que puede pasar después de que yo me vaya. En control de salidas no conforme, aquí hay que tener en cuenta algo importante y es que estábamos acostumbrados a dos conceptos: permiso de desviación y concesión. Ahora solamente hablamos de obtener autorización para aceptar la concesión. Lo quise poner acá, pues porque no es un requisito tan oculto, es claro, pero pues para que tengamos en cuenta que solamente estamos hablando bajo concesión del cliente, ¿no? Hay otro punto del capítulo 9, ya pasamos al capítulo 9, y es que ese tema de las expectativas de los clientes y medir la satisfacción de las expectativas lo estamos dejando muy, muy a la deriva. Porque recordemos que las necesidades de los clientes es a lo que yo me comprometí. Y las expectativas es esa milla extra que yo recorro basado en lo que el cliente sueña o quiere o desea o lo enamoraría de más. En ese orden de ideas, una estrategia para poder medir la satisfacción de las expectativas es a través de las estrategias que yo definí de las expectativas identificadas cuando hice análisis de partes interesadas. Recordemos que en el capítulo 4 me dice, oiga, haga análisis de sus partes interesadas, de sus expectativas y necesidades y define estrategias para poderlas cumplir. Entonces, es importante que a través de, digamos, de esas expectativas yo las ponga en una encuesta de satisfacción. Como ya puse estrategias para cumplirlas de verdad, pues las puedo medir en la encuesta. En el punto 9.1.3, en análisis y evaluación, los resultados del análisis y la evaluación deben utilizarse para la eficacia de las acciones tomadas para los riesgos y oportunidades. Esa es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia y es, bueno, ¿cómo hago yo para demostrar la eficacia de las acciones de los riesgos? La vez pasada ya lo habíamos visto y hay varias formas. La primera es una nueva medición de impacto de los mismos riesgos, o sea, los mismos riesgos que identifiqué y ya hice acciones de tratamiento del riesgo, por ejemplo, los mido a los 6 meses o al tiempo que ustedes ya consideren que han hecho las acciones de tratamiento y esas acciones han sido permeadas en la organización, y vuelve y mides, y si disminuye probabilidad de impacto, puedes considerar que ha sido eficaz. U otra forma es ver que no se hayan materializado los riesgos en un periodo de tiempo prudente.
Yo no puedo hacer una acción de mitigación hoy y decir en un mes o en 2 meses ya no tengo materializado el riesgo. Tuvo que haberse expuesto la organización a varias situaciones que demuestren que realmente el riesgo, o sea, el tratamiento o la barrera del riesgo no permitió, o el control no permitió que se materializó. Por último, en el capítulo 10 hay un punto que es muy olvidado y es que cuando la norma me dice, cuando ocurre una no conformidad, la organización debe hacer frente a las consecuencias, pues uno, normalmente la gente ¿cómo lo está tomando? Pues sí, no, pues es la no conformidad y las consecuencias es la embarrada, la pérdida de la plata, la pérdida del cliente y ya, lo asumo, ¿no? ¿Qué significa hacer frente a las consecuencias? Es definir, ojalá, así lo hemos manejado nosotros. El cómo es la forma y el compartir de la experiencia de praxis. No es que tenga que ser así, ¿no? Definir desde el procedimiento de mejora cómo se identifican las consecuencias. O sea, si yo tengo una no conformidad, no es simplemente pensar en el análisis de causas y los planes de acción, es pensar en, oiga, venga, ¿qué nos puede pasar a futuro, a un mes, a 2 meses, a un año, debido a esto? Por ejemplo, yo tengo una no conformidad y es que, a ver, voy a pensar en un ejemplo del sector transporte. Tuve una no conformidad, es que los conductores no conocen los servicios no conformes, no tienen claridad sobre los servicios no conformes y cómo reportarlos. ¿Cuál podría ser la consecuencia de este desconocimiento? No, pues que posiblemente se crezcan los servicios conformes y haya un subregistro y estemos peor de lo que pensamos y perdamos clientes. Entonces, escribimos en el procedimiento cómo identificarlos, que normalmente uno se hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de esa no conformidad? Y diseño un plan de acción para afrontar esas consecuencias. Por último, la norma me está pidiendo que yo debo, cuando ocurra una no conformidad, evaluar la necesidad de acciones para que no ocurran ni allí ni en ninguna otra parte. Y detectar si existen o no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo desde la estrategia para poder cumplir con esto? Primero, estamos realizando un análisis de causa no solo desde el enfoque del hecho como tal, sino desde un punto de vista global. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a pensar en una no conformidad típica. No hay un control de los registros, o sea, los registros están ubicados, no están adecuadamente almacenados y eso se encontró en 3 procesos. Entonces, cuando hacemos análisis de causa nos preguntamos, ¿eso solamente pasa aquí o pasa en otros procesos? ¿Y por qué puede pasar? Entonces, el por qué no solamente se piensa en el momento o sobre las evidencias del hallazgo, sino sobre todas las evidencias que podrían estar pasando en otros procesos. Y la otra pregunta que nos hacemos es, oiga, esta no conformidad, ¿podrían haber situaciones similares en otros procesos? ¿O podría potencialmente generar un problema? O sea, de una no conformidad real puede salir otra no conformidad potencial y la incorporo dentro de mi análisis o levanto otra acción. Son las actividades que normalmente hacemos para cumplir con estos 2 punticos que están siendo muy descuidados. No sé si tengan alguna inquietud adicional. Diana, muchísimas gracias por tus aportes. Eh, bueno, entonces voy a iniciar con las preguntas. Entonces, nos pregunta Luisa Cárdenas de Coltempora. En el caso de una empresa de suministro de personal temporal, ¿cómo se cumpliría el numeral que tiene que ver con la parte de selección? Sí, pero confírmame, Luisa, por favor, el numeral para poder dar respuesta, porfa, porque es demasiado, o sea, pues son muchos numerales. El numeral es el 7.16. 7.16. Entonces, nuevamente la pregunta. La pregunta es, en el caso de una empresa de suministro de personal temporal, ¿cómo se cumpliría el numeral 716? Conocimiento de la organización. Bueno, entonces mira, aplica igual para cualquier tipo de empresa. Lo que en este punto específico de este requisito oculto, el numeral 716, en este punto específico, ¿cómo se revisa? Participando en congresos, por ejemplo, sobre empresas temporales de outsourcing de personal, en el que estés enterada de cuáles son las últimas tendencias, inscribiéndote a revistas en las que te identifiques cuáles son las tendencias que hay en el mercado. Una vez lo tenga, entonces te preguntas, ¿tengo yo el conocimiento por haber ido a ese seminario de hacerlo o debería contratarlo con un experto?
¿O debería poner a hacer un diplomado o una formación a alguien o contratarle internamente? Esas son preguntas que uno hace y uno ¿dónde lo deja registrado? En un comité. En un comité dice, hemos decidido participar en el congreso tal para ver cuáles son las últimas tendencias del mercado. Y cuando vengan del congreso y digan, miren, lo último que se está utilizando en temas de empresas temporales son tal cosa, y no sé, tal plataforma tecnológica o tal tendencia tecnológica o lo que sea, o tal metodología, pues entonces mirar a ver si nosotros podemos mandar a alguien a que se forme y después lo formemos acá o contratar a alguien para que nos formen a todos. No espero haber dado respuesta a tu inquietud. Gracias, Diana. Bueno, la segunda pregunta, ¿aplica diseño y desarrollo para todas las empresas? Nos pregunta Nancy Mogollón de Global Motors. Nancy, ¿tú me confirmas a qué se dedica tu empresa, por favor? Porque no necesariamente aplica para todas las empresas, aplica para casi todas. Las dos excepciones que le di es las excepciones que hemos identificado que definitiva y rotundamente no aplica, pero nos toca ver realmente cada caso cómo se aplica. Fabricación y comercialización de equipos industriales. Bueno, diseño y desarrollo si fabricas te aplica desde el punto de vista de producto, ¿no? Desde el punto de vista de servicio te aplicaría para tu servicio postventa. Todo lo que sea servicio postventa, tiempos de respuesta, metodologías de respuesta, valores agregados, todo eso hace parte de la estructura de diseño y desarrollo. Si ustedes están interesados, por ejemplo, que les dictemos un webinar de cómo interpretar diseño y desarrollo para todo el tema de servicios, con todo el gusto pues pueden solicitarlo a través de Vidao o a través de Praxis y con todo el gusto lo podemos hacer. Listo, la siguiente pregunta nos la hace Hernando de Merco. ¿Por qué la norma divide los términos diseño y desarrollo? Lo que pasa es que el diseño usualmente es en plantilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, gráficos de diseño, cuando tú haces desarrollo, estás haciendo un prototipo. Normalmente así lo maneja. Entonces, lo divide precisamente para diferenciar. Recordemos que los conceptos de revisión y verificación se hacen usualmente durante el diseño y la validación se hace durante el desarrollo, porque tú no puedes validar algo, porque recordemos que validación es asegurarse su adecuado uso previsto, o sea, que funciona para lo que debe funcionar. Entonces, si tú no has desarrollado el producto y estás solo en planos, pues no puedes hacer validación. Por eso lo divide, diseño, para aplicar fases de planeación de la diseño y desarrollo, revisión y verificación. Y desarrollo, aplicas validación. Espero haber sido clara. Sí, listo. La siguiente pregunta que nos hace también Nancy Mogollón de Global Motors, creo que la respondes con lo que acabas de aclarar. Si no estamos creando un producto nuevo, ¿aplica desarrollo y diseño? Si no estás creando ni un producto ni un servicio, no aplica diseño y desarrollo. Hay una cosa importante también que he visto en las empresas y es que si yo voy a hablarles, por ejemplo, de un servicio de la empresa temporal. Pensemos que hoy en día la empresa temporal está funcionando no cobra, digamos, por la inscripción al portal, sino que es gratuito para los 5 primeros candidatos, ¿sí? Y de los 5 primeros candidatos, por cada candidato nuevo va a cobrar 1,000 pesos. Voy a inventarme algo del diseño de la forma en como prestan el servicio. Como es la forma en cómo tú prestas el servicio, eso es diseño y desarrollo y eso sería un cambio del diseño. Y si haces un cambio del diseño, tienes que hacer el proceso de revisión, verificación, y validación. Si ya lo liberaste, ¿no? Si no lo has liberado todavía y estás en un desarrollo interno, pues tendrías que hacer control de cambios del diseño. ¿Listo? Igual control de cambios del diseño, aunque esté liberado, pues también hay que hacerlo, ¿no? Perfecto. Diana, muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos la hacen Catherine de SQA. El control sobre la información documentada que genera cada persona en relación a su proceso, pero que no necesariamente se diligencia en un formato establecido, ¿cómo funciona? ¿Estaría cubierto el tema de control de cambios si guardo la información en una plataforma como Google Drive que te muestra cambios y te limita accesos? ¿Me lee la primera parte de la pregunta, Diego, por favor? Claro que sí. El control sobre la información documentada que genera cada persona en relación a su proceso. Sí, ya sé de la que se refiere. Para controlar el uso, ¿cierto? A eso te refieres la persona que me preguntó. Catherine de SQA. Catherine, ¿me estás diciendo eso para controlar el uso? La respuesta es sí, es válido.
Nos hace otra pregunta también Catherine de SQA. En cuanto a la compra de servicios, ¿cómo se puede hacer seguimiento al servicio? Uno puede tener una evaluación que aplique al final, pero si el servicio es muy largo, ¿cómo manejarlo? Pues mira, es que por eso yo hacía el ejemplo específicamente del servicio, porque es que siempre que hablamos de servicios, hablamos de niveles de servicios entregables. Entonces, ¿qué significa un nivel de servicio? Horas de llegada, tiempos de entrega, características de la entrega. Entonces, por ejemplo, en el caso, voy a dar el caso específico de ustedes contratan un servicio de auditoría. El servicio de auditoría es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que me entreguen el informe? Quiero que el informe me lo entreguen por proceso y el informe me lo entreguen consolidado. Quiero que me entreguen el informe recomendaciones. Todo eso son, digamos, criterios de la prestación del servicio o niveles de servicio. Bajo esos criterios tú le haces seguimiento y esos criterios tienen que quedar en el contrato. Ahí, Dieguito, qué pena interrumpirte. Hay una persona que vi en el chat que me escribió que el análisis de los conocimientos de la organización no solamente se mide por vigilancia tecnológica y vigilancia, digamos, de seminarios, sino también por análisis del contexto. Creo que yo también lo había escrito acá, voy a validarlo, porque cuando tú haces análisis del contexto, pues identificas cuáles son las tendencias, ¿no? Sí, Entonces, la aclaración nos la para que lo... hizo Andrea Moreno. Sí. Perfecto. Y la última pregunta nos la hace Hernán Nova de Merco. ¿Cómo se aplica la validación en una empresa de servicios? La validación de diseño y desarrollo Sí, la validación de diseño y desarrollo. depende del diseño que tú hagas. Voy a decirte, ¿me dices qué empresa, qué hace tu empresa? Grupo Merco, tengo entendido, son operador logístico. Operador logístico. Es un operador logístico, listo. Entonces, si eres un operador logístico, por decir algo, tú tienes, o sea, si eres un operador logístico, un servicio puede estar relacionado con la forma en cómo la gente solicita el servicio. Entonces, por ejemplo, voy a pensar algo. Voy a pensar que tú vas a diseñar una plataforma o un aplicativo web o de celular en el que simplemente la gente registra el lugar de partida, el lugar de destino, el tipo de carga y la persona a contactar para la entrega de carga y paga en línea. Vamos a pensar en eso. Ese es un diseño de un servicio, ¿no? El apps para que puedas, que tu producto que es transporte lo puedan utilizar. Entonces, lo que tienes que hacer son pruebas, pero eso depende del servicio, pruebas de validación, pruebas de funcionamiento de ese aplicativo, en Android, en OS, en todas las, digamos, las plataformas en las que podría utilizar y se dejan registros de esas validaciones. Recuerda que la validación son esas pruebas, esas puestas en del servicio, en este caso de un aplicativo o apps para que la gente compre el servicio. Espero haber sido clara. Listo, Diana, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por la información que nos has brindado.